En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, Paola, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Estuvo de festejo, Alejandro? Estuve festejando. Feliz cumpleaños, le decimos a nuestro columnista. Con un año más de sabiduría. Ahí está, esperemos que así sea. Alejandro, bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Y si te parece hoy, me parece que conviene empezar a hablar porque seguramente sigamos en las columnas posteriores, de los temas que van a estar presentes inevitablemente en el marco de la campaña electoral, ¿verdad? Uh-huh. Es como si uno dijera, a partir de ahora la economía se viste de política. Tal cual, entonces, sí. Seguramente todos los debates, todas las discusiones, todas las agendas que incluyan los temas económicos van a estar inevitablemente tenidas de la intencionalidad y de los posicionamientos políticos de cada uno de los que intervienen en ese debate. Entonces, seguramente haya temas que sean inevitables o estén seguramente presentes en la agenda, y entre ellos quisiera dedicarme hoy a uno que seguramente va a estar en la agenda, y es esta cosa que ha logrado instalar el neoliberalismo como parte del sentido común de época, y que dice algo así como que la emisión es igual a la inflación. ¿Escuchaste decir, Paola, alguna vez que la emisión es igual a la inflación? A ver, ¿y por qué sería? En el sentido de que si el Estado emite, genera inflación. Ah, claro. ¿No? Esto es algo con lo cual ha repiqueteado mucho el neoliberalismo a lo largo de los años, y lamentablemente se ha instalado, tal vez por lo fácil del enunciado, como parte del sentido común, y muchas personas honestamente piensan que si el Estado emite, genera inflación. Y hay que decirlo de entrada, esto no es así. Se divulga así, se propagandiza así, se difunde de este modo con una intencionalidad muy clara, que ahora vamos a mencionar, pero de ninguna manera esto ocurre de manera automática del modo como se lo enuncia. ¿Hay emisión? Claro que hay emisión, y es normal que exista emisión monetaria. Cualquier Estado moderno regula la oferta monetaria, y entre las facultades que tiene o las posibilidades que tiene para regular la oferta monetaria está la de emitir dinero, y ningún Estado moderno se priva de usar esa potestad de la emisión si tiene necesidad de recurrir a ella. Tal vez el ejemplo más notorio, justamente de que los Estados emiten y de que esto no necesariamente genera inflación, es la práctica que sistemáticamente ha tenido el Estado norteamericano, es decir, que ha tenido Estados Unidos de América, frente a la magnitud y el impacto de la crisis que actualmente nos tiene inmerso y que se remonta a fines del 2008 hasta el presente, donde ha emitido cantidades que ni siquiera pueden ser nombradas por lo voluminoso de las cifras, como parte de la posibilidad de financiar y las respuestas frente a la crisis, entre ellos los subsidios a las empresas y las centrales financieras afectadas por la crisis. Y sin embargo, esto no ha generado inflación en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Pues los Estados emiten, pero también los privados generan multiplicación de medios de pagos cuando, por ejemplo, multiplican el crédito. No hace falta que el Estado emita para que se expandan los medios de pago, también se expanden cuando se facilitan y se expanden las formas crediticias en la economía. Así que la emisión es una cuestión normal que sucede todo el tiempo por impulso privado o por impulso público en una economía que crece. Y todos los Estados tienen esta potestad. Ahora, ¿provoca inflación la emisión? Bueno, existe una tesis económica, existe una teoría que dice que esto ocurre, ¿verdad? Pero esta teoría, puesta en términos de tesis económica, tiene algunas mediaciones. No es que la emisión genera siempre inflación. ¿Se entiende, Paula? Sí. Entonces, lo que sucede es que los que divulgan esta tesis tienen, como decíamos antes, una intencionalidad muy clara, porque, entre otras cuestiones, esto legitima la voracidad del capital. Claro. ¿Por qué? Porque a lo que apuntan al decir que la emisión es igual a inflación es a denostarla, a plantear como que la inflación
es una práctica o una política negativa. ¿Y por qué dicen emite el Estado? El Estado emite para financiar el gasto público, y si la emisión es mala, el Estado debe no emitir, lo que debe hacer que es reducir el gasto público. Es decir, es una vuelta de tuerca, un camino disimulado, un atajo para volver a plantear la cuestión del ajuste. Entonces, para evitar la emisión que genera inflación, lo que hay que hacer que es reducir el gasto público, con las consecuencias que ya sabemos. Reducción del gasto público implica deteriorar la calidad de vida de la gente, reducir las jubilaciones, reducir los subsidios, reducir los recursos en salud, educación, etcétera. Claro. La tesis renovada de la austeridad que tanto propagan en Europa como respuesta a la crisis, con las consecuencias desastrosas que todos hemos visto. Ahora, cuando uno plantea esto y dice, miren, no es así, la emisión no necesariamente genera inflación, es un recurso legítimo de manejo de la política monetaria del Estado, alguno puede confundirse hacia el otro extremo, decir, bueno, pero entonces la emisión, si el Estado puede emitir moneda, difundir medio de pagos y poner capacidad de compra en manos de lo que necesitan, es una especie de multiplicación de los panes de Cristo, es decir, una forma moderna de el milagro de la multiplicación de los panes. No es así. Efectivamente, si es una práctica irresponsable de la emisión y nada más sucede, seguramente hace inflación y otras consecuencias gravosas para la economía. El secreto está en que la emisión sirva para apalancar el crecimiento económico. Mientras la emisión acompaña el crecimiento económico, la emisión no es un problema ni es una generadora de inflación. Todo lo contrario, es una especie de factor que facilita el desenvolvimiento de la economía, que lubrica el desenvolvimiento de la economía y facilita el crecimiento económico. El secreto es ese, la emisión acompañando y apalancando el crecimiento. Entonces, la discusión no es sobre el gasto público y la reducción del gasto o sobre la emisión y su consecuencia en la inflación, sino en qué punto y en qué medida la emisión acompaña el crecimiento económico, genera la multiplicación de riqueza, ahí está el verdadero milagro moderno y mejora la calidad de vida del conjunto. Esta es la discusión y no el camino del atajo disimulado hacia la discusión de la austeridad y el ajuste que plantean aquellos que dicen que la emisión es igual a inflación. Bien, quedó clarísimo, Alejandro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Buenos días. Pasaba Alejandro Otero por la 98.1, nuestro economista estrella. Hablamos siempre sobre temas que nos interesan a todos, que nos involucran en lo cotidiano y que tienen que ver con la economía.